Yo tengo el problema de que no tengo cámara web, pero soy Agustín. Soy acá compa militante de la JITE. Un poco comentarles, quizás muchos ya nos conozcan, lo que venimos laburando hace varios tiempos, que tiene que ver con el espacio de los tallerazos, los talleres complementarios y los talleres solidarios, que bueno, como previamente a lo que fue toda esta situación que estamos atravesando de la cuarentena y parte de la pandemia también, veníamos desarrollando sobre poder acompañarnos en las distintas materias que venimos cursando, ¿no? Entendiendo por ahí el principal motor de este espacio, o el principal como principio, si se quiere, es la solidaridad. Como poder estudiantes compartir distintas experiencias, herramientas y dudas y acompañarnos en este proceso educativo y formativo. También somos conscientes que hay una parte que por ahí la universidad y un poco también el Estado, si se quiere, no nos estaría garantizando la totalidad de herramientas para poder formarnos como arquitectos, y que bueno, que eso también es una demanda que tenemos desde nuestra organización, que estos espacios de formación y de herramientas estén dictados por gente que trabaja de esto, ¿no? Acá nosotros conocemos el Photoshop en este caso, que va a ser el primer taller, pero bueno, claramente no nos dedicamos a este tipo de trabajo. La idea es cómo hacerlo con esta perspectiva de solidaridad. Bien, después, por otro lado, comentarles, acá está, bueno, la página de Agite, que no está solamente para chapear, sino que está para comentarles como algunas cosas que pueden encontrar en la página. Primero, esto además de los talleres está marcado en lo que es la biblioteca popular que estamos haciendo. La idea, esto que les venía comentando de la propuesta de solidaridad y acompañarnos, es, por un lado, esto de los tallerazos, por el otro lado, compartir entre distintos apuntes y trabajos, dudas y carpetas de lo que venimos cursando. Acá un poco la idea es que compas que por ahí están en segundo y tercero puedan encontrar algunas como guías de gente que ya la cursó, y que también puedan intentar compartir cosas de primer año, de segundo, de materias que ya hayan cursado. La idea es como poder dar y recibir, ¿no? O sea, como con estos valores. Por otro lado, van a poder encontrar, quienes todavía no tengan este programa y también otros programas, links para poder descargarlos y para poder craquearlos, porque son, si uno quisiese pagar la licencia de estos programas, son realmente inaccesibles. Por un lado van a poder encontrar, esto ya es como bien técnico, ¿no? La lista de los programas para descargar en torrent. Recomendamos por ahí, para el caso del Photoshop, descargarlo directamente desde la carpeta del Drive. Después hay una sección que vamos a empezar a armar después de este tallercito, que tiene que ver con tutoriales de programas, que van a encontrar, ahora no está vacía, pero los tallerazos que vamos a empezar a hacer con los distintos programas digitales, las clases y como la manera de poder descargarlos. Bueno, genial. Bueno, la primera instancia de lo que por ahí está bueno como para empezar a ver, en realidad, tiene que ver con comprender cómo es la interfaz, ¿no? del Photoshop. Lo que le decía antes, el Photoshop es un programa que es de edición, ¿no? Como completamente de edición. No es un programa como por ejemplo lo es el Illustrator, en donde podés como crear más cosas. Si bien se pueden hacer algunas cosas desde Photoshop, como crear, no es como lo más versátil para eso, sí, más bien para edición y como toda esa cuestión. Y es un programa que funciona a través de píxeles, ¿no? Como que supongo que todo el mundo sabe más o menos qué son los píxeles.
Pero básicamente eso es lo que después nos va a definir como cada una de las cosas que nosotros vayamos haciendo acá, ¿no? Todo se mide, digamos, si bien lo podemos medir en milímetros, centímetros, lo que fuera, el píxel es como la unidad mínima que tiene el Photoshop y en función de eso es como todo lo que crea. En principio, bueno, acá arriba se ve, en mi cursor se ve, ¿no? Supongo que si estoy... Me parezco un viejo antitecnología con la pregunta que estoy haciendo, pero acá arriba tenemos como toda la barra de menús, digamos, que en principio no es como muy distinta a ningún programa que conozcamos, lo que pasa es que, bueno, están como, cada una de estas barras, de estos menús, digo, están adaptados, ¿no? Obviamente al Photoshop, pero bueno, tenemos como todo esto, después por ahí tiene más sentido ir analizando cada una de estas cosas a medida que vayamos haciendo cosas, porque si no, como que se van a perder como o sea, no van a terminar de entender para qué sirve cada una de las cosas. Después, acá a la izquierda, lo que tenemos es la barra de herramientas, que básicamente todo lo que nosotros querramos hacer con el Photoshop, o sea, todas las herramientas que querramos utilizar y todas las operaciones que querramos hacer, las manejamos desde acá, básicamente, ¿no? Desde todo este conjunto de herramientas. Que también lo mismo. Después, más como por ahí en el tercero, en el segundo bloque, vamos a estar hablando respecto de qué es cada una de estas herramientas. Esta barra que aparece acá arriba es la barra de opciones, que van a ver que si yo cambio de herramienta, por ejemplo, voy cliqueando, la barra de opciones también va cambiando. Y bueno, eso tiene que ver con que justamente son opciones de cada una de estas herramientas y que lo mismo, cuando vayamos analizando cada una de las herramientas, les vamos a ir contando. Por otro lado, acá a la derecha, tenemos como el panel que muestra como algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el panel donde tenés toda la parte de colores, la gama de colores, acá yo puedo cambiar, ir como eligiendo qué colores quiero, las muestras, ¿no? De esos mismos colores. Por acá abajo aparece, bueno, la biblioteca de archivos, si tuviéramos archivos cargados, ajustes, estilos. Esto por ahora como no lo vamos a usar mucho. Y aparece como esta parte, que es una parte muy importante por ahí, que es la parte de las capas, ¿no? Que también eso, así como funciona con píxeles el Photoshop, funciona con capas, que es una parte como bastante fundamental, que después nos vamos a detener como a ver qué son cada una de esas capas. Esto si quiero lo puedo esconder como para que me quede la pantalla más grande, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Y después acá, también de estas tres, por ahí la más importante, no voy a ir como a todo particularmente cada una de las cosas, porque también en realidad hay cosas que no las usamos de tanto por ahí, entonces como no me voy a tener con esas cosas para que no sea aburrido. Esta viñeta de historia, después vamos a ver para qué es, pero también es como una herramienta que se puede usar bastante y está bueno. En términos generales, como la interfaz es esa, digamos, y después lo que tenemos es como todo lo que se llama espacio de trabajo, que es este cuadrado negro o gris oscuro que se ve acá, que es donde vamos a laburar cada uno de los archivos que tengamos. Si no les llega a aparecer este panel como está acá, como me aparece a mí, fíjense que en esta pestaña que aparece acá, bueno, tenemos diferentes tipos de aspectos, manejémonos con este, que es el aspecto esenciales, y si así todo no les llega a aparecer este panel, porque por ejemplo, no sé, les apareciera como estas cosas así, o lo que fuera, si van a esta barra y le ponen restaurar aspectos esenciales, le va a poner todo como medio de fábrica para que estemos todos hablando el mismo lenguaje. Después, bueno, hay algunas cosas, qué sé yo, por ejemplo, en edición, si voy a preferencias, si voy a interfaz, le puedo cambiar el color, qué sé yo, le puedo como cambiar algunas cuestiones, bueno, el idioma, si lo tienen en inglés también lo pueden cambiar acá. Hay como distintas cosas para investigar. Lo que sí de esto, lo único que quería aclarar, es que si estamos laburando con Photoshop, les conviene laburar como en tonalidades oscuras, en alguna de estas dos, porque por ahí tenemos que hacer laburos como muy grandes, y todos los programas en general, ¿no? Que tienen como demasiado brillo, demasiada luz blanca, lo que fuera,
por ahí nos pueden cansar la vista inclusive, o bueno, se hace más molesto. En principio laburar así como un poco más a oscuras está mejor. Lo primero por ahí que vamos a ver es lo que sería el espacio de trabajo, ¿no? Como todo este coso del medio, y ya directamente vamos a abrir un archivo. Desde acá, o un documento, mejor dicho. De la pestaña de archivos, si nosotros vamos a nuevo, podemos crear un archivo nuevo, ¿no? Por ejemplo, este que se va a llamar tallerazo, por ejemplo, le pongo un nombre, y acá, bueno, tengo como toda la pestaña de las dimensiones del espacio de trabajo que voy a estar usando yo. Si yo voy a, por ejemplo, papel internacional, acá me aparecen los tamaños, algunos tamaños que ya están predefinidos, como, bueno, que son bastante convencionales para cómo laburamos nosotros, el A3, el A5, el A6, pero suponete que no quiero usar ninguno de estos, por ejemplo, que quisiera una 2, bueno, tenemos que saber más o menos las dimensiones de las hojas, después yo si quieren les paso un archivito como con algunas cosas que pueden ser útiles, tanto del Photoshop como de tamaños de hoja y eso. Pero por ejemplo, no sé, digo, quiero que mi espacio de trabajo, digamos, tenga, primero lo voy a poner en milímetros porque es mucho más cómodo, y digo, bueno, quiero que sea una 2, que una 2 tiene 594 de ancho por 420 milímetros de alto. Eso es la dimensión. Después, en términos de resolución, acá depende mucho de para qué tamaño de hoja estén usando y para qué estén laburando, ¿no? La resolución básicamente es cuántos de esos píxeles, que es la unidad mínima, digamos, que tiene el Photoshop, cuántos de esos píxeles me entran por milímetro o por pulgada en este caso, ¿no? Yo lo tengo acá seleccionado como píxeles por pulgada. Una resolución estándar así es 150, más o menos tiene buena calidad y no es demasiado pesado el archivo. Fíjense acá que dice tamaño de imagen, me dice 25 megas casi. Eso es después cómo lo van a sacar. Yo al principio laburaba con 300 píxeles más o menos por pulgada y fíjense que es muchísimo más pesada la imagen. Por ahí, sobre todo en estos tiempos que estamos acá de cuarentena, que no vamos a imprimir y no necesitamos, como porque mostramos todo de la pantalla, quizá no hace falta tener como tanta resolución, y con 150 más o menos está bien, digamos. Después, esto de color RGB, generalmente yo lo laburo así, digamos, directamente como colores RGB. Cada uno lo puede ir investigando eso, porque hay muchísimo para investigar sobre RGB, sobre CMYK también, sobre escala de grises. Incluso escala de grises es lo que te dice la palabra, ¿no? Es como del blanco al negro, toda la tonalidad de grises que hay en el medio. Pero básicamente lo que quiere decir color RGB es red, green and blue, digamos. Y cuando nosotros pongamos eso en nuestro espacio de trabajo, todos los colores que nosotros metamos dentro del documento de Photoshop van a salir de la mezcla, en mayor o menor medida, de rojo, verde y azul, digamos, ¿no? Después, por ejemplo, este CMYK quiere decir cian, magenta, yellow y key, que básicamente es cian, magenta, amarillo y negro, y es lo mismo que le decía antes. La combinación de colores que va a surgir, digamos, en el proyecto que estemos laburando, va a ser de más o menos cantidad de cian, magenta, amarillo y negro. ¿Esto por qué se los digo? La mayoría de las impresoras con las que ploteamos, imprimimos y toda la cuestión, laburan como en esta gama de colores. Los toners siempre son cian, magenta, amarillo y negro, generalmente. Entonces, si sabemos que queremos imprimir algo, por ejemplo, a veces conviene, para que sea más fiel, digamos, los colores que salgan impresos en función a lo que nosotros venimos laburando, a veces conviene laburar en esta resolución que es cian, magenta, amarillo y negro. Pero bueno, generalmente yo laburo, también fíjense que cambia la resolución del tamaño de la imagen, ¿no? Yo generalmente laburo en RGB y anda bien y no se nota como mucho la diferencia. Eso por ahí tiene que ver más con la gente que edita fotografía o imágenes o todo eso, bueno, por ahí son un poquito más quisquillosos con los colores. Pero en principio eso, le di un tamaño de hoja de 1 a 2
y le damos OK y creamos el espacio de trabajo. Fíjense que ahí ya me arma la hoja y ya la hoja tiene las dimensiones que necesito, ¿no? Después, bueno, como para poder movernos, ¿no? Cosas útiles para movernos en el espacio de trabajo. Pasa mucho de que por ahí, si yo me tuviera que poner a hacer cosas acá arriba, me queda como un poco chica la escala de laburo, o necesito como, bueno, hacer cosas. Entonces, los comandos por ahí más comunes para esto son, bueno, si yo escroleo, primero me voy a acercar. Fíjense que para acercarme, por ejemplo, tengo esta herramienta que es la lupa, que si yo le doy, me aparece un más. Si me muevo sobre el más, directamente me lo agranda. Si yo toco Alt, me toca menos. Y si lo mismo, si me muevo y me desplazo sobre acá, me lo alejo. Bueno, lo mismo, ahí me acerqué, me alejé con la lupita. Lo más cómodo en realidad para utilizar, para acercarse o alejarse en vez de la lupita, es tocar la tecla Alt, y con la tecla Alt le doy a la ruedita del mouse para arriba o a la ruedita del mouse para abajo y directamente me acerca o me aleja. Ponele que yo estoy acá, ¿no? Que estoy como muy metido adentro del... Vamos a hacer como algún dibujito, algún firulete para que se entienda lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy acá, ahí, tú laburando acá sobre esto, no sé, haciendo distintas cosas, y quiero ir al negro, al recuadro negro ese que me aparece abajo, pero sin moverme. Bueno, sin alejarme, mejor dicho, lo que puedo hacer es usar la manito esta, por ejemplo, y me lo lleva. Una es esa opción. Otra opción, como atajo, que es por ahí lo más simple y lo más utilizado, es, bueno, si yo me muevo para arriba con el mouse, me muevo para arriba. Si me muevo para abajo, me muevo para abajo. Con el control, lo mismo. Si yo mantengo control apretado y le doy con el scroll del mouse, me tira para la izquierda o me tira para la derecha. Para abajo para la derecha, para arriba para la izquierda. Pero por ahí lo más usado y lo más común es, aprieto la barra espaciadora, la mantengo apretada, me aparece el comando de la manito, que fíjense que es la misma, y si yo me muevo, digamos, con el clic del mouse, directamente me voy moviendo. Y si no, para ver la totalidad, me vuelvo a alejar. Uy. Con el Alt, acuérdense de eso, que es bastante útil, me vuelvo a alejar y ya estoy. Eso como para aprender a moverse en el espacio de trabajo. Bueno, otra cosa que les decía que es bastante útil como para armar el espacio de trabajo, son las reglas o las guías, ¿no? Fíjense que acá me aparecen como unas guías con unas reglas, mejor dicho, ¿no? En horizontal y en vertical, que si no les aparece eso, lo pueden activar desde acá, fíjense, o control R como comando, con el saco y pongo, o voy a vistas y reglas y lo activo y lo desactivo. Es bastante útil porque, bueno, no sé, vos podés, fíjate que cuando yo lo voy poniendo me va apareciendo ahí arriba cuánto más o menos estoy moviéndome en centímetros. Si yo toco Shift, por ejemplo, y me muevo, me lo hace como más preciso, me va haciendo de a medio centímetro. Otra manera de ponerlas es ir a la pestaña esta que está en vista. Voy a donde me dice guía nueva, y fíjense que me aparece la opción de hacer una guía en horizontal y una guía en vertical. Pongamos que quiero hacer una guía en horizontal a 15 centímetros del margen. Fíjense que la regla acá me marca el 0,0 y más o menos la lámina esta tiene 59,4 centímetros, así que me marca cerca del 60 al final. Si yo le doy 15 centímetros, por ejemplo, me crea 15 centímetros del margen del 0. Lo mismo para las guías verticales, que bueno, esto es obvio. Le doy también 15 centímetros y me crea una guía vertical. Si, por ejemplo, no las quiero ver más, puedo ir acá y poner borrar guías, directamente me las borra. Y si no, otra manera que está piola para hacer esto, para directamente componer una secuencia de guías, ¿no?
si yo le doy en esto de nueva composición de guía, acá me aparecen como varias opciones, ¿no? Que el medianil, por ejemplo, por ahora lo vamos a dejar en 0. Yo, por ejemplo, le puedo dar un margen a esas guías porque quiero, no sé, imagínense que estamos diagramando una lámina para Comu o lo que fuera y le dejo 1 centímetro de lado. Entonces le pongo 1 centímetro el superior, 1 centímetro el izquierdo, 1 centímetro el inferior y 1 centímetro el derecho. Ya ahí me marca como las guías de un margen. Después acá yo le puedo dar o por filas o por columnas, ¿no? Si, por ejemplo, quiero tener una al medio, necesito tener dos, dos columnas, sí, desde el margen, ¿no? Desde la primera, que es el 0, 0. Esto del ancho en realidad hace referencia a justamente cada cuánto quiero esas columnas. Como yo no le pongo nada, me lo pone en medio, pero si yo le pusiera, por ejemplo, que quiero que tengan 10 centímetros de ancho cada una de esas columnas, me la va haciendo, y ahí le tendría que agregar, tendrían que ser... No sé por qué me elimina, por ejemplo, bueno, hay 5, por ejemplo, claro, porque no entran las 6 columnas en todo la hoja. 5 columnas de 10 centímetros, bueno. Después está esta opción que es el medianil. Ponerle que yo le voy a decir que quiero 2 o mejor 3, y que entre cada una de estas columnas quiero que tenga 1 centímetro de ancho. Entonces el medianil me sirve para eso. Me establece ese centímetro de ancho, que después, bueno, sirve para componer esto, ¿no? Como para tener clara la diagramación de la lámina. También se puede hacer una por una, ¿no? Pero bueno, es más cómodo esto de la composición. Con las filas lo mismo, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, un medianil de 1 centímetro, perdón, hago esto y chao. Eso como composición de reglas y de guías. Está bueno como para tenerlo en cuenta. Las puedo... las puedo mostrar o las puedo ocultar también. Por ejemplo, si yo voy acá, me oculta las guías, y si vuelvo a mostrar y le doy enter, le doy clic, me las vuelve a mostrar. Cosas útiles, como para laburar más cómodos y más tranquilos. Si yo toco la tecla Tab en el teclado, me hace esto, digamos. Me elimina todo lo otro, todas las barras de herramientas, las barras del panel de colores, de capas, todo, que bueno, a veces es útil tener como más espacio de trabajo, sobre todo si está en una notebook con pantalla chica o lo que fuera. Lo que es incómodo, o en realidad está bueno saberse como por ahí los comandos, porque qué sé yo, con los comandos uno empieza como a manejarse. Ven que yo ahí estoy cambiando, me cambia el cursor, por ejemplo, es porque bueno, le estoy dando como distintos comandos. ¿Y por qué digo lo de los comandos? Porque al no tenerlos acá a la barra de herramientas, está bueno cuando laburás así saberte los comandos. Pero bueno, eso nada, como utilidad, digamos, no tienen más que eso. Después, bueno, hay algunas cosas más que tienen que ver con el espacio de trabajo. Por ejemplo, si yo creara otro espacio, ¿no? Y estos me aparecen acá arriba, ¿no? Cada uno de los proyectos que estoy trabajando en simultáneo, que más de una vez les va a pasar que laburando para las distintas materias van a estar como por ahí laburando acá, no sé, imagínense en Arqui, acá hacen el corte, y acá hacen la planta, y acá hacen otro corte, o lo que fuera. Bueno, a veces está bueno como para tener información. Esto, si yo lo mantengo al clic, digamos, y lo saco, los libero a los espacios de trabajo, digamos, y bueno, puedo hacer esto de empezar a laburar en simultáneo. Por ejemplo, lo pongo ahí, y a este lo pongo ahí. Entonces, bueno, voy teniendo como dos informaciones al mismo tiempo. A veces sirve y es cómodo, pero bueno, como dato, no hay mucho más que hablar de eso. Dato importante es como toda esta parte que está acá, que es la de las capas, ¿no? Piensen, el Photoshop labura a través de capas. Y imagínense las capas como si fuera una especie de papel vegetal o de hoja de calco.
en la cual vamos laburando siempre como poniendo una sobre otra, ¿no? Para esta primer capa que me crea, que me aparece acá, es la capa de fondo, que siempre, digamos, el Photoshop labura con un fondo predeterminado, que es el que te abre acá, eso también se puede configurar, generalmente lo hace blanco, y el fondo generalmente se bloquea solo automáticamente, ¿no? Y yo lo quiero mover por alguna razón, lo desbloqueo desde ahí, desde, digamos, clicando en el iconito ese, y ya lo muevo. Y ven que me aparece toda una cuadrícula ahí, gris y blanca. En Photoshop el gris y el blanco ese quieren decir transparencia, digamos, como que no hay nada de fondo. Que eso también se edita, pero por predeterminado. Por ejemplo, si yo sacara una imagen de esto ahora, todo lo que es transparente directamente me lo saca como blanco, ¿no? Pero bueno, vamos a volver atrás y lo vamos a dejar bloqueado. El tema de las capas. Para crear nuevas capas, para ya empezar como a laburar, hay varias maneras. Una es cliqueando en esta pestaña que está acá y le doy a nueva capa, que es esta que aparece acá arriba. Ahí mismo te dice el comando, que es mayúsculas más control más N. Yo si le doy acá me aparece, le puedo ir poniendo nombres a estas capas. Por ejemplo, en esta le voy a poner azul porque después la voy a pintar de azul, ¿no? Si yo quiero crear otra capa, puedo usar el comando ese que es Control Shift y N y me crea una nueva capa. También puedo ir a como les mostraba antes, y si no, con este icono de acá abajo, que es la manera por ahí más fácil, voy creando capas y puedo crear varias. Lo mismo, si le quiero cambiar el nombre a esta capa y lo quiero hacer de acá, le doy doble clic y le pongo, qué sé yo, verde, y a este le pongo rojo, y a este le pongo amarillo. Esto en términos de capa. ¿Para qué sirven las capas, no? Por ejemplo, vamos a crear un rectángulo. Las guías, bueno, las voy a dejar y las voy a aprovechar y voy a, por ejemplo, lo bueno de las guías es esto, ven que cuando vos te acercás a las guías, digamos, como que te va, directamente te lo fija a lo que vos querés hacer, entonces, bueno, a veces es más cómodo si laburás como por cuadrante. Por ejemplo, vamos a pintar. Es importante que siempre la operación que yo quiera hacer sepa en qué capa la estoy queriendo hacer y que esté seleccionada acá abajo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pintar de azul y ya definí que la capa que se llama azul va a ser sobre la que voy a pintar azul, voy ahí y sobre la capa azul la pinto de azul. Bueno, voy a por ejemplo, la capa verde y creo un rectángulo verde. Yo mismo selecciono color verde, por ejemplo. Y así, bueno, vamos a ir creando algunas para que nos sirva de ejemplo. Después voy a explicar esto del tacho de pintura y todas esas herramientas, cómo se van haciendo. Y acá es donde se entiende un toque más por ahí lo de las capas. Fíjense que si yo estoy sobre la capa roja, por ejemplo, y quiero mover la capa roja, bueno, con la herramienta esta de mover, que el atajo es la B corta, puedo, digamos, seleccionarla y me mueve lo que está solamente en la capa roja. Y fíjense que cuando yo paso por encima del resto de las capas, directamente me los pone encima, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que le decía antes, que imagínense que esto funciona como hojas de calco que se van poniendo una arriba de la otra. La capa que yo tenga acá puesta arriba, digamos, es la capa que se va a ver primero. Si yo, por ejemplo, agarrara la verde, la capa esta me parece como verde, y la muevo, fíjense que sobre el azul me pasa arriba, pero sobre la roja se me mete abajo. Esto tiene que ver el orden en el que yo lo estoy poniendo. Bueno, y con el azul lo mismo, ¿no? Una manera de seleccionar capas es, bueno, venir acá y las voy buscando, si sé más o menos cuál es cuál y lo tengo ordenado. Si no, otra manera es directamente desde
donde estoy yo acá en el espacio de trabajo, le doy clic derecho a la capa que yo quiero seleccionar. Por ejemplo, sé que la verde está en una capa, entonces clic derecho me aparece capa verde y capa 0. La capa 0 es la capa de fondo, que en este caso, bueno, está bloqueada y es toda blanca, así que no tiene sentido, ¿no? Entonces selecciono capa verde y me muevo sobre capa verde. Selecciono capa azul y también muevo sobre la capa azul. Cada capa tiene como sus propiedades, ¿no? Que es esto que aparece como acá abajo, en este recuadro. Acá aparecen las capas y acá, por ejemplo, me dice la opacidad y el relleno, por ejemplo, ¿no? A su vez, bueno, la opacidad básicamente es la transparencia. Yo estoy ahora sobre la capa azul y fíjense que si yo le voy bajando, la voy a poner sobre la capa... No, voy a elegir la roja. Fíjense que si yo la pongo ahí sobre estas y sobre la capa roja le voy como bajando la opacidad, básicamente me la va haciendo más transparente. Hasta que, bueno, llego a 0 y directamente desaparece, ¿no? Lo mismo, cuanto más porcentaje de opacidad, menos transparente es la capa esa. Y después el relleno, que en principio uno lo ve y pareciera que es lo mismo. Que le saco y me desaparece y lo pongo a la mitad y tengo la mitad de transparencia. Pero el relleno tiene una diferencia y la opacidad es que, por ejemplo, otra de las propiedades que tienen las capas es que yo, por ejemplo, le puedo designar efectos, ¿no? Por ejemplo, quiero una sombra paralela, que es algo que se usa bastante. Con la sombra, fíjense que acá en el recuadrito este me va cambiando las variaciones, ponerle que quiero una sombra a 45 grados, quiero una distancia de 15 píxeles. La extensión tiene que ver con qué tan fuerte, digamos, es la sombra o no. El tamaño, qué tan grande es como muy redundante lo que estoy diciendo. Y después, lo mismo, la opacidad. Si yo quiero que la capa sea más transparente, o el efecto, mejor dicho, sea más transparente o menos transparente. La vamos a dejar así como para que se note. Le vamos a dar un poquito más de tamaño. Y fíjense que me creó directamente esa sombra sobre la capa. Ahora, si yo en la capa esta, que ahora me aparece con los efectos acá abajo, que se ven, ¿no? Si yo lo desactivo, directamente el efecto desaparece. Si yo sobre esta capa le cambio la opacidad, también me varían los efectos. Ahora, si sobre esta capa varío el relleno, solamente me varía la capa y el efecto no se mueve. Esa es la principal diferencia que hay entre opacidad y relleno, y a veces sirve y a veces no tanto tenerlo en cuenta. Para sacar este efecto, no. Borro el estilo de capa y directamente me saca como todo el efecto ese que, para no tenerlo ahí, que no mejora. Después, otra cosa como para tener en cuenta, bueno, de las capas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quisiera copiar esta capa roja y tenerla acá al lado, una opción que puedo hacer, digamos, es desde acá, desde donde estoy, toco Control J como comando, o sea, manteniendo el control y después la J, y me crea una copia, ¿no? Que esa copia va a estar directamente en el mismo lugar que la otra, entonces si yo la muevo, me aparece la otra copia. Ahora, por ejemplo, otra opción sería desde acá tocar Alt y seleccionar la capa roja y tirarla para arriba, y ahí también me crea otra copia que si yo me muevo acá va a estar ahí, ¿no? Y si no, la otra opción, que por ahí es lo que más se usa y lo más fácil, o por lo menos lo que hago yo, es teniendo la herramienta de mover seleccionada, mantengo la tecla Alt, vieron que me cambia el cursor, digamos, y ahí directamente cliqueo sobre la capa que estoy queriendo copiar, sobre la que estoy seleccionando, y me muevo y directamente me hace la copia y bueno, después me crea la capa acá en este set de comandos ahí, de capas. A su vez, cada una de estas capas, o sea, yo podría, por ejemplo, si quiero mover
todas menos la verde, por ejemplo, selecciono todas manteniendo, por ejemplo, si voy una por una es control, si quiero de acá hasta acá la roja, quiero todas, le doy shift y clic y me las selecciono todas. Y con control mismo también voy sacando las que quiera, ¿no? Poniendo y sacando. Si quiero todas menos la verde, lo puedo hacer y mover todas las capas menos la verde, como bueno, eso es bastante intuitivo en un punto, digamos, ¿no? Otra cosa que quiero hacer, ponerle que yo creé las dos capas rojas y las dos capas rojas tienen una relación de dependencia la una con la otra, digamos. Es como, no quiero que esta, la copia, digamos, se vaya a ningún lado sin esta. Entonces selecciono las dos, les doy clic derecho y las puedo enlazar. Y vieron que acá me aparece un iconito que está como una cadena, digamos, ¿no? Que cuando selecciono la capa me aparece la cadena. Entonces yo por más que esté seleccionando solamente una de estas dos, si me muevo, me mueve las dos. Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, con las capas, si yo quiero que estas dos, en vez de ser dos capas distintas, pasen a ser una, le doy clic derecho y voy a combinar capas. Y ahí directamente me crea una sola capa en la cual yo me muevo y las controlo como si fuera una sola capa. Otra cosa que se puede hacer como desde las capas es como, más allá de organizarlas por nombre, también es como organizarlas por colores. Si yo le doy clic derecho, por ejemplo, fíjense que acá me aparece sin color, rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Bueno, yo estoy sobre la capa roja y, por ejemplo, quiero que le ponga un color rojo, fíjense que acá, a donde está el ojito me aparece un color rojo. Si a la verde le quiero dar un color verde, me parece un color verde. A veces es más fácil reconocerlas de esa manera, ¿viste? Y saber más o menos en qué grupo de capas tenés el color rojo o lo que fuera, como está bueno organizarse así para no perderse. Este iconito del ojo quiere decir que la capa está visible. Yo tranquilamente la puedo apagar, digamos, a la capa. Fíjense que desaparece, puedo apagar todas o ninguna. Y no quiere decir que me las elimine. O sea, yo sobre la capa verde, por ejemplo, si la tengo apagada, ya después laburo tranquilo sobre las otras, lo que fuera. Por ejemplo, no sé, muevo esto, la pongo acá, esta, la meto ahí. Y si vuelvo a prender la verde vuelve a aparecer en el mismo lugar que estaba antes. Y a veces pasa que estamos moviendo cosas, no entendemos por qué no aparece nada, y en realidad la capa está apagada y cuando la vas a ver la dejaste en cualquier lado, entonces bueno, también hay que tener en claro sobre qué estás laburando, porque a veces pasa que de repente estás haciendo un corte y tenés todo hermoso, todo lindo así, acomodaste el cielo, las personas, todo, no encontraste por qué no estás moviendo algo, y cuando volvés a prender todas las capas te desacomodó todo lo que tenía hecho y bueno. Otra cosa como para organizar capas es esto de los grupos. Si yo, por ejemplo, quisiera que todos estos colores, esta la voy a borrar porque me molesta, todos estos colores, por ejemplo, estén dentro de un mismo grupo, ¿no? De todas las capas dentro de una misma carpeta, por así decirlo. Las selecciono las tres, como decía antes, con Shift o con Control, y le doy a esta opción que dice, o sea, clic derecho sobre eso y le doy a esta opción que dice grupo a partir de capa. Y fíjense que me aparece acá esta pestaña que, bueno, me dice, por ejemplo, cómo le quiero poner de nombre a ese grupo o a esa carpeta. Yo le quiero poner colores y directamente le doy ahí. Y ahora yo sobre esto, ahora porque están todas seleccionadas, ¿no? Pero si yo le doy a colores, por ejemplo, fíjense que me lo crea acá, me lo crea como forma de carpeta, la puedo abrir o la puedo cerrar. Eso también sirve un montón para organizarse a la hora de crear cosas. Lo mismo que antes, yo al color le puedo asignar un color mismo dentro de las capas para que sea más ordenado. Y nada, si quiero, ahora no hace falta que las capas estén enlazadas una con la otra porque están dentro del grupo. Si yo solamente tengo seleccionado el grupo y lo muevo, por ejemplo, me mueve absolutamente todas las capas. Si quisiera mover una por una, tengo que tener seleccionada como la capa que quiero mover, ¿no? Esta, por ejemplo.
Eso en cuanto a orden de capas. Algo súper importante y útil con esto de las capas es la transformación, ¿no? Si yo por algún motivo quiero como cambiar las dimensiones o la forma de alguna de estas capas, una de las maneras, por ejemplo, es si yo le doy como comando, ¿no? Control más T, me aparece todo este recuadro. Este recuadro es el de transformación justamente, y lo que me permite hacer es esto, ¿no? Como cambiar el tamaño de esa capa y todo lo que tenga dentro, porque en este caso porque es una capa no de solamente la roja. Si yo agarro, por ejemplo, y combino estas dos capas, que es la azul y la verde, la roja y la verde, fíjense que el recuadro que me agarra es desde los extremos de una hasta los extremos de la otra. Y ahí también lo mismo, yo puedo crear, puedo transformar, perdón, la capa. Esto funciona, o sea, se usa muchísimo en la transformación. Como hay distintos tipos de transformación. Por ejemplo, le doy clic derecho a... O sea, después de haber hecho control T, le doy clic derecho, me aparecen como todas estas opciones de transformación, ¿no? Que es rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva, deformar. Ahora vamos a ver qué es más o menos cada una de esas. Pero como así, las más usadas generalmente son esta transformación como de control T con, por ejemplo, la tecla Shift. Si yo mantengo apretada la tecla Shift, lo que me hace es me mantiene la proporción en el eje X y en el eje Y, digamos, crece de la misma manera. Y fíjense que cuando yo lo voy cambiando, en este panel que me aparece acá arriba, que es el panel de transformación, en el menú de opciones, fíjense que me dice ancho 93%, alto 93%. Ahí le doy escape para que sea de nuevo. Ahí está el 100%, y si yo lo transformo con libre, me transforma, por ejemplo, una al 108 y otra al 84, y si yo le doy con el Shift, me transforma las dos iguales en alto y en ancho. También lo que se puede hacer es, si yo, por ejemplo, sé que lo quiero, no sé, 200 veces más grande, o al doble de tamaño y al doble del ancho, le doy el 200% y ya me crea esa capa al 200%. Ese es un tipo de transformación, ¿no? Con Shift. Después, otra transformación es con Alt, que el Alt más que nada sirve para crear en una dimensión de igual manera. O sea, por ejemplo, yo podría tranquilamente, ¿no? Hacer esto y estirarla para uno de los dos lados, pero si quiero que se me estire para los dos lados por igual, con Alt apretado, estiro y me lo hace para los dos lados. Lo mismo para el ancho y lo mismo para la esquina. Lo hace proporcionalmente también, en un sentido, no en los dos. Y después otra transformación que también sirve bastante, o sea, la primera que vimos es con Shift, la segunda que vimos es con Alt, y la otra que sigue sería con Control, que si yo con Control, esta es transformación como más libre, ¿no? Selecciono como uno de los puntos, me transforma la capa en función de lo que del punto que estoy agarrando, y como mucho más libre, ¿no? Esto sirve generalmente, por ejemplo, no sé, imagínense que le quiero dar perspectiva a esto, porque estoy, no sé, haciendo un collage sobre una pared con perspectiva o lo que fuera. Bueno, estas cosas por ahí sirven para eso. Las más usadas son esas, Shift, Control, o sea, Control T primero, y después sobre esa selección, con Shift, que hago esto, con Alt, que hago esto, lo achico lo agrando, ahí me lo está haciendo porque corrí el punto de... Con Alt que hago esto, y con Control que hago este tipo de cosas. El Photoshop es un toque distinto a lo que generalmente lo solemos usar al Control Z, porque el Control Z te permite deshacer como de a una operación. Y acá, por ejemplo, está bueno activar esta barra. La barra esta que activé, que es lo de historia, que aparece acá, lo que te muestra básicamente es cada una de las operaciones que vos hiciste desde que arrancaste, ¿no? Si yo me paro ahí, por ejemplo,
y le doy como que voy cliqueando o me voy parando en los distintos puntos de la historia, me voy volviendo atrás a los lugares en donde yo estaba, qué sé yo. Acá, por ejemplo, todavía estaba creando las capas. Si vuelvo para acá van a ver que está como lo de la sombra. Bueno, si voy allá, si sigo avanzando voy como creando esto. Por ejemplo, me voy a parar acá, que es donde están las 3 capas separadas y me sirve como a explicar. Yo, por ejemplo, digamos que quiero hacer alguna transformación en esto y no sé, le suprimo una parte a este, al verde no sé, lo distorsiono o mejor, como ahí, y al azul no sé, le cambio el color a rojo. Si yo, por ejemplo, pretendo hacer con el control Z común y corriente que usamos, digamos, en casi todos los programas, fíjense que me hace una operación, me vuelve una operación para atrás, pero le doy otra vez control Z y me vuelve a la misma operación de antes. O sea, como que si toco control Z voy a estar siempre oscilando sobre esa. Porque el control Z en Photoshop solamente es una operación hacia atrás, digamos. Entonces, en este caso, mi operación hacia atrás es que esto vuelva a estar azul, pero como antes estaba rojo, le doy otra vez control Z y vuelve a estar rojo, ¿entendés? Como que nunca termino como avanzar. Y fíjense acá uy. Bueno, ahí por ejemplo se podría ver sobre el movimiento que hice sin querer recién. Fíjense acá en la barra de esta historia que me oscila entre mover y bote de pintura, mover y bote de pintura. Bote de pintura me queda acá arriba y vuelvo ahí, siempre me trabaja entre esos dos. Para poder volver más atrás, digamos, en la historia, una opción sería esta, ¿no? De como voy seleccionando acá hasta donde yo quiera. Y la otra opción es tocar el comando Control, el Alt y después darle Z. Y ahí si yo mantengo el Control Alt y le doy Z, van a ver que vuelvo directamente como para atrás todo lo que yo quiera. Si yo hice, por ejemplo, todo esto para atrás, porque me arrepentí, y ahora quiero volver al último punto en el que estaba antes, donde estaba todo transformado, todo lo que fuera, ahí mismo como estoy, le doy Control Z y directamente me vuelve al final de la historia. Ahora, si yo vuelvo para atrás, un montón, con el hasta ahí, y sobre esto muevo algo, por ejemplo, fíjense que ya mi barra de historia me eliminó todo lo que estaba antes y yo por más que le haga Control Z, digamos, no voy a poder volver como a las transformaciones que había hecho lo último. Como que directamente mi historia elimina todo lo que estaba abajo de lo que yo había hecho. Fundamental es esto, digamos, de que cuando laburen, medio pesado, pero sean como lo más ordenados que puedan, ordenades, y le pongan nombre a cada una de las capas, si es necesario agruparlas, digamos, que esté como todo bien ordenadito, porque realmente después, si no, el Photoshop es como un programa que es complicado. Piensen que ahora tenemos pocas capas, pero por ahí a veces laburás como, no sé, con muchísimas al mismo tiempo. Vamos a meternos de lleno a las herramientas. La primera herramienta es como que ya la usamos bastante en lo que venimos mostrando, que es esta de mover, ¿no? Fíjense si en cada una de las herramientas, si yo me posiciono con el mouse arriba y lo dejo un ratito quieto, me aparece el nombre y entre paréntesis cuál es el atajo o el comando, digamos, que sirve desde el teclado directamente. Fíjense que todas las herramientas, salvo la lupa, tienen como una flechita ahí abajo, o como en la esquina de abajo a la derecha. Eso quiere decir que tiene más opciones, digamos, dentro de esa herramienta, que si yo le doy clic derecho, me aparecen, como, ¿no? Las distintas opciones de cada una de esas herramientas. O si mantengo el clic común apretado un ratito, también me despliega el menú de opciones. La primera herramienta esta, básicamente, sirve para mover, valga la redundancia. Sobre la capa en la que yo estoy parado, por ejemplo, la capa verde, si cliqueo sobre la capa y muevo, o en cualquier lado, pero muevo, me permite desplazarla. Fíjense que si yo muevo, por ejemplo, y muevo y aprieto el Shift cuando estoy moviendo, me lo limita en la dirección en la que estoy moviéndome. Por ejemplo, en este caso horizontal,
Si yo lo muevo y me toco el Shift y voy para abajo, me lo limita en la dirección vertical. Eso es bastante útil para cuando copiamos cosas y eso en general, como que sirve bastante. Que sería mover más el Shift y te limita como un montón los movimientos. Entonces yo me puedo ir para un costado, puedo hacer como lo que quiera, siempre se me va a mover sobre esos dos ejes. Sobre el Y y sobre el X, en el caso está sobre el X. Inclusive, si me mantengo medio en diagonal, la puedo mover a 45 grados y por más que yo me vaya para arriba o para abajo, me lo mueve como en 45 grados. Después otra cosa con el mover, que ya lo expliqué antes, pero lo vuelvo a explicar. Si yo sobre la herramienta mover toco Alt, me copia, digamos, la capa que estoy seleccionando. Y lo mismo, si yo la copio y toco Shift, me lo desplaza como me limita la dirección en la que lo estoy moviendo. La que está acá abajo es, en este caso, herramienta de marco rectangular, también está marco elíptico, también está esto de fila única y columna única, que no los voy a explicar porque no se usan, básicamente. Estos dos sí se usan, el marco elíptico, bueno, no es más que eso, es una herramienta de selección, digamos, sobre la capa en la que yo estoy. Selecciono, por ejemplo, imagínense que quiero, no sé, cambiarle de color solamente a una parte de esta capa. Entonces selecciono esa parte de la capa que quiero cambiar de color y le doy, por ejemplo, al color rojo y me crea el color rojo. Si le doy afuera del rectángulo ese, que era de color verde, me crea también todo lo que está seleccionado con color rojo. Lo mismo, por ejemplo, si quiero mover solamente esa parte, fíjense que me aparece una tijerita ahí porque me quiere decir que me va a recortar esa parte y voy a poder mover solamente eso que está seleccionado. Si quiero copiar solamente lo que está seleccionado, lo mismo, toco Alt cuando sobre lo que está seleccionado y me copia en lo verde. En este caso me copia solamente lo verde porque todo lo que está en blanco acá no es parte de la capa. Si yo apago todas las capas, fíjense que me aparece como transparente lo que está acá, fuera de la selección. Entonces eso no tiene ningún tipo de información, no hay píxeles pintados, por así decirlo, no hay píxeles que tengan variaciones sobre eso. Entonces, cuando yo copio, me copia solamente esa parte. Y esto de la herramienta de selección es bastante similar a lo de la transformación. Si yo le doy así, selección, digamos, sin tocar ningún botón, me hace un rectángulo libre, digamos, y si yo, por ejemplo, le doy selección y toco el Shift antes de empezar, me crea cuadrados, o sea, perfectos, ¿no? Proporcionados en todos los sentidos. Si yo le doy Alt, lo mismo que con la transformación. Me estira para los dos lados o me alarga para los dos lados. O bueno, si le doy a la esquina es como proporcionado, como si fuera Shift. Ahora, ¿cómo hago para salir de la selección? Van a ver que si yo le doy escape a esto, no me deselecciona lo que tengo seleccionado. Y por ahí puedo cambiar de capa inclusive y me sigue laburando con esa selección. Vengo a la capa azul y me sigue laburando con esa selección. Si yo le doy suprimir, ahí me suprime lo de la capa azul. Si le doy suprimir sobre la capa verde, me suprime lo de la capa verde. Para mover para mover el cuadro de selección, digamos, sin que me haga esto, de copiar, de recortar lo que está seleccionado, tengo que pararme sobre la herramienta de selección y ven que aparece como un recuadro y ahí yo puedo mover el recuadro libremente, digamos, ¿no? Y si lo quiero deseleccionar, este es un comando que se usa muchísimo también, es Control D. Y fíjense que le di Control D y directamente me desapareció el cuadro de selección. Después, bueno, esa en cuanto a marco rectangular. Marco elíptico es como básicamente lo mismo, nada más que en vez de un rectángulo te hace una elipse. Y lo mismo, si yo le doy Shift, me crea un círculo perfecto y lo puedo hacer crecer como para el lado que yo quiera, en función al punto de referencia en donde me lo crea. Y con el Alt, lo mismo. Estiro para un lado, estiro para el otro, o bueno, ahí proporcionalmente sería. Y Control D y deselecciono.
Esas son como herramientas medio básicas de selección, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a ver, voy a traer algo que me sirva? ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero meter a esta persona acá y yo lo que quiero seleccionar, por ejemplo, es que me quede solamente la persona, digamos, eliminada o recortada de la capa verde, por ejemplo, ¿no? Primero me paro sobre la capa verde y después hay algunas herramientas que son como más útiles para eso. Porque si yo lo haría con el recuadro, por ejemplo, ¿cómo hago para, para seleccionar a una persona con un recuadro, ¿no? Que está como de una forma tan particular? Algo que me olvidaba de decir de la parte de esta de selección es que si yo, por ejemplo, le di, ¿no? Selecciono como ahí hago un recuadro. Uy. Y me di cuenta que me faltó agregar un pedacito y le quiero agregar un pedacito. Si yo toco Shift por fuera del recuadro, digamos, sin cliquear nada, toco Shift, fíjense que me aparece un más. Cualquier cosa que yo cree de nueva, digamos, con esta herramienta de selección, me va a crear una única forma de selección. ¿Ven? Si yo con el más apretado, le doy ahí y me crea esto. Lo mismo si lo creo afuera, me crea un nuevo aparato. Si yo no toco el más y creo un coso nuevo, me desaparecen todos los anteriores. Pero con control Z vuelvo a la selección anterior. Eso también es súper útil. Y así como creo, digamos, para agregar cosas, yo podría querer sacarle partes a esto, digamos. Y le quiero sacar, por ejemplo, no sé, todo este pedacito acá. Entonces, ahí en vez de Shift, toco más, Alt, y con la tecla Alt apretada, vieron que me aparece un menos, le doy ahí y ya me deselecciona lo que está dentro del cuadrado. Bueno, también sobre esto uno puede, ¿no? Sobre la capa de selección, estoy ahí, en la herramienta de seleccionar, toco clic derecho, por ejemplo, y suponete que seleccioné todo esto y en realidad quiero seleccionar todo lo que está por fuera de eso. Directamente le doy a clic derecho y toco seleccionar inverso y me selecciona al revés. Entonces si yo borro, todo lo que tenía seleccionado me queda y el resto no. No sé si eso se entendió, pero también después uno podría, no sé, sobre la selección, qué sé yo, contornear, ponerle que es una opción que se usa bastante, que yo quiero que me aparezca un contorno de color rojo, ponerle, no sé, 10 píxeles de ancho, le doy ahí y directamente sobre lo que estaba seleccionado me hace un contorno. Bueno, eso también a veces es bastante útil. Pero bueno, pasemos a la siguiente selección. Esto que está acá es la herramienta de lazo. Si se meten van a ver que tienen distintos tipos de lazo. El lazo, el primero es como el más libre de todos, que te permite hacer como formas mucho más raras, manteniendo el clic, ¿no? Siempre manteniendo el clic apretado, dibujo como si fuera un sketch. Y si yo suelto el clic, me lo completa automáticamente con el punto que empecé. Ponele, yo suelto el clic ahí y me hace una línea recta hasta donde empecé. Que eso por ahí es un poco más eficiente, como para empezar a hacer, por ejemplo, un recorte de esta persona, uno va como ahí, tiki, tiki, tiki. Lo hago así, como muy cabeza, ¿no? Pero. Y ahí lo cierro. Y ya directamente elimino eso, ponele, si oculto yo a la persona, entonces me queda como el contorno ese. Pero bueno, es también medio complicado porque al ser tan libre, la herramienta esta de lazo a veces es difícil de controlar. Y después lo mismo, ¿no? Si yo creé un lazo acá y quiero hacer un lazo más, le agrego el Shift y le puedo agregar ahí, y con Shift le agrego, y con Alt le saco, y bueno, y así, ¿no? Como puedo ir haciendo criterios de selección. Después, el lazo poligonal, este ya no es manteniendo el clic, sino que primero empezás con un clic y te tira líneas rectas, siempre líneas rectas. Pero uno va, este es como uno de los más usados por ahí para este tipo de cosas, porque uno va haciendo clic, por ejemplo, como ahí, ¿no? Vas como, en base a líneas rectas, vas creando la forma que vos vas queriendo. Y voy sacando todo lo que no quiera poner. Lo mismo, para cerrar esta herramienta de selección tengo que ir hasta el primer punto. Fíjense que si yo paso por acá,
me aparece un circulito. Ese circulito quiere decir que me va a cerrar el contorno de la selección y después yo sobre eso elimino o hago lo que quiera. Ahora, si yo, por ejemplo, no encuentro dónde está mi punto, o sé que desde acá hice todo esto, pim, pam, y ya ahí lo quiero cerrar, porque no me molesta, toco control y fíjense que aparece también un circulito en el cursor y yo el próximo clic que le dé me lo va a hacer, me lo va a cerrar directamente sin que yo tenga que acercarme hasta ahí y ahí puedo borrar y hacer todo lo que quiera. Control D, lo mismo para deseleccionar. Ese es el lazo poligonal. Después está el lazo magnético, que este también sirve, a veces medio difícil de usar, pero el lazo magnético lo que te permite es, manteniendo el clic, te va como pegándote, por más de que yo esté medio lejos, como a la silueta en función de la diferencia de píxeles que haya de colores. Y bueno, qué sé yo, este puede servir, te lo hace bastante bien. En este caso me lo hace bastante bien porque en realidad la figura que estoy haciendo es esta, sin fondo, entonces yo con el lazo magnético, nada, paso por acá y me lo pega a donde hay más píxeles, ¿no? De colores. Lo mismo para cerrarlo con control, pero si por ahí la imagen no es tan así como contrastante entre el fondo y esto, el lazo magnético por ahí te agarra lo que se le canta. La mejor herramienta de todas de selección, y que es como el comodín de Photoshop, es la varita mágica, que es esta que aparece acá. La varita mágica lo que hace es, te arma un criterio de selección en función a como el color que está seleccionando o la línea que está seleccionando y los contornos cerrados dentro de eso. Por ejemplo, para esto voy a combinar estas capas. Bueno, esta capa está como objeto inteligente, esto también es algo que no dije antes, que es interesante, importante. Cuando aparece este icono acá, quiere decir que la capa es un objeto inteligente, y si yo quiero hacer cualquier tipo de cosa sobre esa capa, por ejemplo, borrarlo, lo que fuera, me va a decir que no puedo, porque es un objeto inteligente, que después por ahí se puede indagar un poco más sobre qué es un objeto inteligente y por qué, pero no va al caso, me parece. Pero sí, lo importante es para poder como modificarlo, lo que fuera, clic derecho sobre la capa esa y esta opción que dice rasterizar capa, la rasterizáis, ves que te elimina el icono ese y ya te aparece como un objeto común y corriente y ya lo puedo modificar tranquilamente. Por ahí me conviene, para la varita mágica, me conviene combinar estas capas, como habíamos hecho antes, y ahora esas dos capas, la verde y la del tipito, van a ser una. Supongamos que yo quiero borrar de lo verde la figura del chaboncito, ¿no? Entonces, bueno, agarro y digo, por ejemplo, con la varita mágica lo que hace es esto. Yo toco sobre la capa verde y me selecciona todo lo que es verde y lo que está cerrado, digamos. Fíjense que este verde no me lo agarró porque está como encerrado dentro del otro contorno que es el del chaboncín. Para poder agarrarlo le toco el más y le doy clic ahí y también me lo agarra. Ahora, la varita mágica se mueve con tolerancias. Por ahí en este caso, como hay tanto contraste, es bastante fácil la selección que hace, ¿no? Podríamos, por ejemplo, seleccionar eso ahí también. Pero si yo quiero como que sea más fino, por ejemplo, que, no sé, que agarre como un poco más, menos preciso, lo que fuera, yo con la tolerancia, que es lo que está acá arriba, este valor que está acá, cuanto más tolerancia le doy, fíjense que si ahora selecciono, me agarra como menos preciso, por así decirlo, ¿no? Cuanto menos tolerancia le doy, lo hace como un poquito más preciso. Por ahí acá se nota. Esta no se va a notar mucho porque justo son contornos como muy definidos. Ponerle que yo quiero borrar este chaboncín, entonces agarro y digo, selecciono todo lo que es verde, que si le doy suprimir ahí me borra solamente lo verde, y si yo quiero que me quede la silueta del loco, por ejemplo, le doy ahí sobre la selección, clic derecho, seleccionar inverso, y me selecciona como solamente al chabón, y si lo borro me queda como la silueta del chabón, por ejemplo, ¿no? Ahí que está tocando la guitarra.
Nada, bueno, esta herramienta la van a usar una bocha porque es la que más se utiliza por ahí, para contornos cerrados o lo que fuera, está bueno. El gotero, básicamente lo que te permite es como tomar colores de referencia de lo que estás seleccionando. Yo ahí estoy manteniendo el clic y me estoy desplazando, y fíjense que me cambia los colores de referencia que agarro, que después me terminan apareciendo acá, ¿no? Ese es el color frontal, digamos. Si yo, por ejemplo, cambio ahí, me cambia el color frontal al blanco, y podría, por ejemplo, tomar el gotero ese, y ya cualquier cosa que quiera pintar o lo que fuera, por ejemplo, con el coso de basura, lo hago con este o lo hago con este, y bueno. Básicamente, como después hay también varios tipos de goteros. Eh, lo que más sirve por ahí es este, aunque también hay otros atajos mucho más cortos para poder hacerlo. Si yo, por ejemplo, quisiera dibujar como alguna línea o algo sobre esto, las herramientas estas que están acá son como las que me sirven para eso. Por ejemplo, yo voy al pincel, fíjense que me aparece un recuadro, ahora voy a pintar con el color frontal que está acá, que es este como medio anaranjadito, y si yo pinto, me pinta como con la forma del circulito. Ahora, eso lo puedo cambiar, por ejemplo, acá tengo como distintos tipos de puntas, ¿no? Como por ejemplo esta es más difuminadita, esta es bastante más también difuminada, esta por ahí es más rígida. Bueno, eso también se puede ir como variando desde acá mismo, desde la dureza. Pero bueno, hay como algunos estilos, qué sé yo, por ejemplo, si yo quiero, puedo agarrar este, que me quedó como muy... hace como esas formas ahí, digamos. O sea, bueno, como eso también, cada cual vaya como probándolo, investigándolo. Lo importante es esto, el tamaño, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy como mucho más, vamos a agarrar el redondo que es más fácil, me hace un radio, un diámetro de 276 píxeles. Si yo le bajo, me hace un diámetro más chico, bueno, y así, como para poder hacer cosas e intervenir. Si yo pinto sobre esta capa, me va a quedar en la información. A veces lo que conviene es como crear capas nuevas y pintar sobre esas capas nuevas, ponele, para que después, si yo no lo quiero a eso, lo apago, o si no me gustó donde quedó ahí, lo puedo mover. Bueno. Después lo del pincel, lo del lápiz es bastante similar al pincel, son otros tipos de herramientas, no de herramientas, sino como de texturas, digamos, sobre las que vos podéis ir dibujando, y lo mismo, el tamaño. Después acá también podés darle opacidad, podés darle como distintos modos y bueno, otras cosas. Esta por ahí sirve, la explico muy rápido, sobre todo la de clonar, sirve como para tomar, por ejemplo, yo quiero la referencia, quiero clonar en otro punto lo que está dibujado este chabón. Entonces, con el Alt me aparece me cambia el cursor, ¿vieron ahí? Y yo con eso tomo la muestra de dónde quiero que sea mi referencia. Y después de eso, ponerle, si yo pinto afuera de eso, fíjense que sobre el chaboncito me aparece una cruz, y todo lo que yo vaya pintando, bueno, lo voy a hacer acá porque todo lo que yo vaya pintando como por fuera de eso, separado en otra capa, por eso me clona directamente el punto de referencia que es la cruz. Esto a veces sirve cuando hicimos algún recorte de algo y queremos que no se note y que continúe, clonar lo que está al lado como para que te parezca que es yo. Después también cada cual puede investigar y darle como mejor uso. Pero bueno, básicamente eso es la herramienta de clonar, el tapón de clonar. Bueno, después está la herramienta de borrar, que básicamente borra, no hay mucha vuelta que darle. También uno podría borrar seleccionando y dándole suprimir. Después, por ejemplo, está esto que es borrador de fondos, que si yo toco Alt, me selecciona un color. No. Perdón, borrador mágico, no era, estaba usando otra. Si yo toco Alt, me selecciona como un color y me borra directamente todo lo que está en ese color, ¿no? Ahí, cliqué mal. Si yo borro me borra eso. Si borro lo negro, me borra lo negro.
lo mismo, acá tenés más o menos tolerancia, como en función de cuánta tolerancia le doy, ponerle que yo digo, no sé, 50 de tolerancia, y borro con esto, me va a borrar la suela, y ahora si yo le digo 100 de tolerancia, es posible que me borre. Justo la suela es un color bastante, pero no sé, ponerle borro ahí como el pantalón, si yo le digo 5 de tolerancia, que es muy poco, me va como a borrar partes de lo que tenga como ese color y no absolutamente todo. Este botecito de pintura que aparece acá, básicamente con lo que venimos como laburando las distintas, desde que empezamos, el color con el que me pinte el bote de pintura, o sea, yo ahí hice una selección, ¿no? Para pintar directamente la selección. También podría no tener nada seleccionado y, qué sé yo, pintar con un color, por ejemplo, azul. Pinto todo, ¿no? Lo que está como en un color. Si yo tengo seleccionado, pinto con el bote de pintura y me pinta todo pleno, digamos, la selección de color. Después, por ejemplo, podría uno, en vez del bote de pintura, usar la herramienta de degradado, que esto lo que hace básicamente es te hace un degradado entre el primer color que aparece acá, que es el azul, y el segundo color que aparece acá, que es el verde. Ponerle que yo quiero que sea negro y azul, porque quiero hacer un degradado así. Fíjense que para seleccionar color siempre tiene que estar el frontal ahí. Fíjense que acá arriba me aparece como una especie de degradado, y si yo le doy clic y le digo para dónde hacerme el degradado, me crea como esa opción ahí. Esto a veces sirve para crear cielos y esas cosas. Si yo le pusiera, en vez de negro acá, un blanco por ahí, y creo el color, bueno, a veces los cielos de las plantas, los cortes y todas esas cosas, de los cortes, digo, se puede hacer así. Después también hay distintos tipos de degradado. Este te lo hace como de forma medio ahí radial. Este te lo hace como medio en diagonal. Este te lo hace hacia los extremos. Cuanto menos línea le doy yo, menos, digamos, distancia tiene el color base que el frontal que está acá. Este también te hace como estrellitas. O sea, bueno, cada cual vaya como investigando sobre eso. Después tenés esta herramienta que es la de textos, que valga la redundancia, sirve para crear textos. En este caso vamos a usar esta horizontal, por ejemplo. Y si yo, acá lo que dimensiono es cuánto espacio va a ocupar el texto que voy a estar, o sobre qué márgenes se va a mover el texto que estoy como creando, ¿no? Que acá básicamente en la barra de opciones que aparece arriba tenés todas las opciones como si fuera cualquier programa de texto, como puede ser el Word o lo que fuera, ¿no? Tenés una sumatoria de acá de fuentes, poner que quiero usar esta. Acá tenés el tamaño del texto, le vamos a dar como bastante tamaño. Acá escribo, no sé, tallerazo. Fíjense que como mi recuadro me lo lleva, me limita hasta ahí, digamos, me aparece solamente esa parte. Si yo lo extiendo esto, me va a aparecer como más el tallerazo. Y después, bueno, acá le podés como definir algunas cosas, que sea centrado, que sea acostado, le podés cambiar el color, si yo quiero que sea negro. Y a partir de ahí voy a escribir y me va a aparecer negro. Todo eso que escribí antes me aparecía negro. Y ponerle que escribo tallerazo y le doy enter, y yo quiero modificar este texto por alguna razón. Lo puedo obviamente mover, hacer cualquier tipo de las operaciones que veníamos haciendo antes. Lo puedo con control T achicar, transformar, bueno, hacer como distintas operaciones, pero quiero ponerle volver a escribir adentro y no hay manera como de poder entrar, si hago doble clic o lo que fuera. Lo que hay que hacer es acá en la barra de las capas, donde está, te aparece como esta T, que quiere decir que es una capa de texto. Si yo le doy doble clic ahí sobre esa T, ahí sí me permite como editar esto, y lo cambio y le pongo chaboncito, no sé.
Como básicamente es eso. Después también uno para modificar eso se mete acá, podés cambiar el tipo de letra, bueno, podés cambiar inclusive agregarle como algún efecto, algún estilo. Hay como distintas operaciones que se pueden hacer en función de esto. Ah, y una cosa importante también. Para cambiar el texto, para confirmar el texto, si yo le doy enter van a ver que me va a tirar el texto para abajo, digamos, ¿no? Si, como que no hay manera de poder confirmar el texto. Para poder confirmarlo y que te quede como eso que tenés, hay que tocar control primero. Vieron que me cambia el cursor ahí y me marca como todo el marco de otra manera. Y ahí le doy enter y ahí sí me permite ya dejarlo como terminado a la parte de texto. Como última herramienta están como toda esta última parte que te permiten crear formas, básicamente, ¿no? Desde una línea que me sirve para, no sé, si yo quiero hacer algún dibujo, lo que fuera. Fíjense que para entender esto de los píxeles está bueno, si yo me acerco, ahí se ven como todos los píxeles, y esa es la diferencia que hay, por ejemplo, entre el Illustrator y el Photoshop, ¿no? El Illustrator esto es una sumatoria de píxeles, y te hace como un degradé en cada uno de los píxeles para componer una línea. Si yo compongo una línea, por ejemplo, recta, me hace toda una sumatoria de píxeles del mismo color. El Illustrator lo que tiene de diferente es que crea vectores en vez de píxeles. Que bueno, después se podría hablar como bastante también de eso, pero básicamente es como una información distinta y en vez de usar píxeles como base, utiliza vectores. Y si lo hiciéramos en Illustrator, sí veríamos una línea nítida, pero bueno, acá como es en base de píxeles, se ve así. Eso sí me acerco mucho. Después, las formas personalizadas son, por ejemplo, acá aparece una flecha, pero si yo me iría como acá, tengo otros tipos de formas, e inclusive desde acá, bueno, puedo ir como cambiando algunas cosas. Pero es como que estas cosas mucho no se usan en Photoshop, por lo mismo que decíamos hace un rato. Este tipo de cosas son más propias como de Illustrator o de otros programas que más que de Photoshop, que es un programa más de edición por ahí, ¿viste? Y sirve para eso.